Buen día para todos. Muchas gracias a los que se arrimaron por acá y también gracias a los que están conectados por streaming. Esta es la última presentación del año. Y bueno, dado que son fechas complicadas, vamos a tratar de hacer una presentación no muy larga hoy, diciembre caliente. Así que bueno, doble agradecimiento a los que nos acompañan hoy. Sabemos que se hicieron un lugar en la agenda. Nos toca hacer un cierre del año, un balance de lo que pasó este año. Vamos a estar repasando varios temas en la presentación de hoy, pero básicamente la presentación tiene como tres temas que dominan, ¿no? Un cierre de este año, de este 2025, que no es un año cualquiera, es un año que probablemente cuando lo miremos con distancia nos vamos a acordar bastante de él. Es un año que probablemente es un punto de inflexión en el orden institucional o en el orden mundial, como está en el título de la presentación. Este tema lo hemos analizado a lo largo del año, porque probablemente es un cambio en las reglas de juego de la gobernanza mundial, ¿no? Esto ya venía pasando, algunos historiadores dicen que esto ya venía pasando desde hace un tiempo, pero Trump se encarga. Esta segunda presidencia de Trump acelera el proceso, ¿no? Como él ha dicho más de una vez, no lo digo yo en primera persona, ellos están demoliendo los pilares de lo que era el orden mundial vigente y están construyendo algo nuevo. Hay un orden mundial nuevo en gestación y es importante tratar de entender y de codificar eso porque eso modifica las reglas de juego de la institucionalidad global, de las reglas de juego fiscales, monetarias y financieras, y cambia también las reglas de juego económicas. Entonces vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar obviamente del dólar y vamos a hablar de las implicancias que eso tiene para la inflación y eventualmente para el cumplimiento de las metas y para eventualmente el cambio de las metas de inflación, que es un tema que ha estado sobrevolando en Uruguay. Así que yo voy a hablar primero de las condiciones globales y después Nicolás va a hablar de la economía uruguaya. Como siempre, tenemos un QR para que después vayan haciendo preguntas. Los que están online pueden hacer preguntas por el chat de Zoom. Los que están acá pueden hacer preguntas por el QR o pueden hacer preguntas directamente con el micrófono también para que los que están online nos escuchen, ¿no? Así que bueno, hablemos primero de este nuevo orden mundial que está en gestación y de la situación del dólar que está amenazado en varios frentes. Esto lo hemos repasado a lo largo del año, pero hoy mirándolo en perspectiva, el dólar tuvo un año complicado. De hecho, el primer semestre del año fue el peor desempeño del dólar en 50 años, ¿no? El dólar tuvo un año difícil y lo vimos también acá en Uruguay, ¿no? Esta caída que tuvo el dólar en Uruguay, esta caída del dólar en los últimos días es parte de este contexto global y hay que mirarlo bajo ese lente, ¿no? ¿Por qué decimos que hay un nuevo orden mundial en gestación? Decía recién que esto es un proceso que algunos historiadores dicen que ha venido pasando ya desde hace un tiempo. De hecho, algunos historiadores marcan el cambio de era en la crisis financiera del 2008. Ahí algunos dicen que empieza el descontento con la democracia liberal o con el orden neoclásico, por decirlo de alguna forma, que no encontró una solución a la situación económica. Ahí empieza también el descontento en las economías avanzadas con la globalización. Pero esto se ha ido acelerando en los últimos años. Y el gobierno de Trump, el segundo gobierno de Trump, se ha encargado de decir, como decía recién, que ellos están demoliendo los pilares de la institucionalidad global que estaba vigente y lo que tenemos hoy es un nuevo orden mundial que se está configurando, donde claramente estamos viendo un deterioro de la democracia liberal, un auge de los populismos en las economías avanzadas y también en las economías emergentes. Esto de repente en las economías emergentes era más normal en los últimos 30 o 40 años, en las economías avanzadas no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Algo nuevo también que está pasando es que la geopolítica global está fragmentándose y no está más polarizada. Los
los órganos institucionales ya no pesan tanto y Estados Unidos se está encargando de fragmentarlos justamente y de financiarlos, ¿no? Organismos como la OTAN ya no están funcionando y hay nuevos paradigmas en defensa y en seguridad nacional, ¿no? El viernes pasado Estados Unidos publicó un nuevo documento de seguridad nacional donde explícitamente dice, bueno, mi zona de influencia es el hemisferio occidental, esta es mi parte importante del mundo, ahora Rusia tendrá su parte relevante del mundo, los chinos tendrán otra parte, pero Estados Unidos declara como su zona de influencia el hemisferio occidental y una revitalización de la doctrina Monroe del siglo XIX, ¿no? Esto es toda una declaración explícita de algo que ya venía ocurriendo, pero no deja de ser una declaración explícita importante, ¿no? También hay una menor relevancia de todo lo que son los ámbitos institucionales, las reglas se van rompiendo y estamos en un ámbito de mucho mayor discrecionalidad y el comercio internacional tiene nuevas reglas de juego. El comercio internacional ya no es únicamente un acto, digamos, donde dos naciones intercambian bienes y servicios en beneficio propio, sino que pasa a ser, por parte de algunos países, por lo pronto, un mecanismo de control político y de negociación, algo que el economista americano y alemán Albert Hirschman había estudiado en el año 45, justamente como algunas naciones, en particular la Alemania nazi, había utilizado como un mecanismo de control y de dominación. Esto es algo que el otro día el exministro Andrés Velasco, el exministro de Chile, comentaba en una conferencia y bueno, es sin duda algo interesante porque bueno, esto está detrás obviamente de la lógica de la guerra comercial, ¿no? Usar los aranceles como un mecanismo de negociación. Eso era parte de la estrategia que había trazado el gobierno de Trump y sus asesores, documentos del año pasado, donde decían explícitamente que los aranceles iban a ser un mecanismo para reconstruir la industria americana, pero también un mecanismo para negociar con los socios comerciales, ¿no? Ponerle primero los aranceles muy altos y una vez que los socios comerciales de Estados Unidos estuvieran ahogados y debilitados, usar los aranceles como mecanismo de negociación para intercambiarlos por otra cosa. Entre otras cosas, defensa y seguridad nacional, era parte de la estrategia explícita de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo este mundo que lucía desordenado empieza a tener cierta lógica. Y parte de, digamos, este nuevo orden mundial tiene distintos capítulos, ¿no? Este nuevo orden fragmentado, con nuevos paradigmas y con nuevos mecanismos, tiene un capítulo en la guerra comercial, tiene un capítulo de un nuevo orden fiscal, tiene un capítulo de un nuevo orden monetario y lo vamos a ir recorriendo en la presentación. La guerra comercial nos acompañó este año y también nos marcó el 2025. Ya en la primera presidencia de Trump habíamos tenido unas pequeñas pruebas de shocks arancelarios. Este año vino con fuerza y vino decidida, ¿no? Una particularidad de este Trump 2.0 es que viene mucho, si bien está más viejo, viene mucho más vital y mucho más energético desde el punto de vista político. Viene con una agenda política mucho más definida, mucho más clara y con las prioridades mucho más marcadas. Si uno lo mira con perspectiva, está atacando muchos frentes en el plano local y en el plano internacional y con mucha determinación, ¿no? La guerra comercial es uno de ellos. Si uno lo mira con perspectiva, en 10 meses retrocedimos como 90 años en términos de libertades comerciales o en términos de inserción internacional, ¿no? Los aranceles medios que está cobrando Estados Unidos hoy están en el entorno del 14,5, 15%, que son los aranceles que Estados Unidos cobraba más o menos en 1930, antes de empezar el proceso de apertura comercial. Ese arancel medio tiene, como se ve acá en el gráfico, bastante dispersión, ¿no? Los cálculos que hay hoy, más o menos, Uruguay está pagando un arancel medio del orden del 11%, tiene el blanket tariff de 10%, pero tenemos algunos productos como la carne que cuando va fuera de cuota paga más. Europa paga un arancel medio del 15%, China, Brasil, India pagan aranceles medios de 30 a 35%. O sea, hay bastante dispersión por países y por productos, pero claramente es un shock arancelario del orden de 10 puntos respecto a lo que teníamos al principio del año y prácticamente está triplicando los aranceles que teníamos
en todo el periodo de la posguerra de los últimos 70 años, ¿no? Obviamente es un nuevo esquema de comercio mucho más discrecional, como decíamos recién, donde Estados Unidos usa los aranceles y el comercio como un mecanismo de negociación político, y es una lógica que obviamente atenta contra el comercio basado en reglas, ¿no? Los acuerdos de libre comercio que estaban vigentes quedaron destruidos básicamente por esta lógica de los aranceles. El NAFTA, por ejemplo, y todas las zonas de libre comercio integrado a Estados Unidos, ¿no? O sea que obviamente es una nueva lógica de integración comercial que para un país como el nuestro, de hecho todo este orden mundial, mucho más discrecional, para un país como el nuestro es un contexto global mucho más complejo, ¿no? Para un país chico como Uruguay es mucho mejor un mundo basado en reglas que un mundo discrecional que depende de 2 o 3 países que manejan el mundo según su poder y su discreción, ¿no? Este entorno es mucho más complicado para Uruguay. También es cierto que inesperadamente en este entorno más discrecional y más fragmentado aparecen algunas oportunidades tal vez inesperadas para muchos de nosotros, porque mientras reinaba la confusión de la guerra comercial, algunos de los países perdedores, algunos de los países que eran más neutrales y que estaban más alejados del epicentro de la guerra comercial, que estaba básicamente en China y Estados Unidos, empezaron a buscar mecanismos como de contraataque a la guerra comercial, básicamente para revitalizar los acuerdos basados en regla, ¿no? Estamos hablando de la Unión Europea y, por ejemplo, de los países que integran el bloque del Acuerdo Transpacífico, ¿no? Obviamente Canadá salió perdiendo de esta guerra comercial, Japón aparecía por allá aislado en el medio como un sándwich entre China y Estados Unidos, y muchos países del sudeste asiático también. Entonces muchos de esos países ofrecieron una especie de tercera vía a lo que era la guerra comercial. Hubo un acercamiento entre Europa y los países del Transpacífico, no para firmar un acuerdo de libre comercio, pero sí de alguna forma Europa, que sale perdiendo totalmente de este nuevo mundo fragmentado, tanto desde el punto de vista geopolítico, militar como comercial, está buscando ampliar su zona de influencia. Y posiblemente esa es una posible interpretación de por qué Europa ahora está dispuesta sí a firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur que hace 20 años que se viene postergando, ¿no? Francia va a seguir resistiendo el acuerdo por las mismas razones que siempre, pero otros países de la Unión Europea que eran neutrales ahora están empujando el acuerdo con un poco más de velocidad, ¿no? Esto es un primer capítulo de este nuevo orden mundial que sin duda marcó el 2025 y que configura un nuevo mundo más complejo para Uruguay. También hay que decir que este shock arancelario y este shock al mundo comercial, cuando apareció los primeros días de abril, cuando apareció Trump en el Rosen Garden desplegando la pizarra con los aranceles recíprocos, todo el mundo temió en general que iba a venir un gran shock a la economía mundial, un riesgo de recesión, un riesgo de estrés inflacionario, y nada de eso ocurrió. No hubo recesión global, no hubo una gran recesión en Estados Unidos. Sí hubo obviamente estrés, hubo reacomodo de los flujos de comercio, pero la economía mundial siguió creciendo. Una estimación para este año del fondo es que va a crecer en el orden del 3%. Sí estamos creciendo obviamente a tasas moderadas, pero esto es parte seguramente de un proceso más estructural. Estados Unidos se está desacelerando levemente, la economía está creciendo, convergiendo a tasas del orden del 2%. Tuvo ahí algún episodio de volatilidad en la primera mitad del año. China se sigue desacelerando, como se ha venido desacelerando ya hace prácticamente 20 años. Y no hubo mayor episodios que eso. O sea, el riesgo de que Estados Unidos tuviera una gran recesión y un gran estrés por la guerra comercial finalmente no ocurrió, y tampoco hubo un pico de inflación. Sí es cierto también que la economía americana está experimentando cambios bastante importantes, ¿no? De hecho, hay un gran debate hoy en Estados Unidos sobre la salud y la asimetría y las características de la recuperación económica, ¿no? Se habla de una recuperación con forma de K, o el K-Shape Recovery, que mostramos en esta gráfica de acá, y sobre la asimetría de la recuperación en el consumo, ¿no? La historia es más o menos la siguiente. O sea, todos tenemos claro que
las bolsas, mostradas en este gráfico de acá, están siendo impulsadas en buena medida por las acciones tecnológicas, ¿no? O sea, está claro que este ha sido un año donde la renta variable subió mucho, en buena medida impulsado por las acciones tecnológicas. El índice Standard & Poor's este año subió un 17%, las tecnológicas subieron más o menos en lo que va del año un 25%, ¿no? Eso tiene por detrás un proceso donde ha habido un flujo de inversión muy grande en data centers, software, infraestructuras vinculadas al sector de TI, en buena medida impulsada por empresas como Nvidia, por ejemplo, pero también por los 7 magníficos y por otras empresas de repente menos conocidas en el sector de las tecnologías de la información, y en particular por la inteligencia artificial. Cuando uno desmembra la inversión en Estados Unidos, básicamente todo lo que es el sector de tecnologías de la información, software y equipos de procesamiento de tecnologías de la información, esa inversión representa hoy el 4,5% del PBI y el 25% de la inversión total, ¿no? La inversión en Estados Unidos está creciendo, pero si uno saca la inversión de tecnología, el resto de la inversión está muerta, que es lo que vemos en esta gráfica de aquí, ¿no? La inversión en verde muestra la inversión en TI, básicamente impulsada por la inteligencia artificial, pero también por la dinámica del software y de la tecnología de la información que viene creciendo hace muchos años. Si sacamos eso, el resto de la inversión, carreteras, edificios, puentes, etcétera, viene básicamente chata desde el 2021, ¿no? O sea, básicamente lo que estamos teniendo es una dinámica fuerte de la inversión en Estados Unidos, impulsada por el sector de tecnologías de la información, sobre todo apalancada por la inteligencia artificial en este último año y medio. Básicamente, en la primera mitad del año, casi que el 90% del PBI, esta puede ser un poco misleading, el 90% del incremento del PBI está explicado por el incremento de la inversión en sectores vinculados a tecnologías de la información. Digo que la cuenta es un poco misleading porque en realidad, si uno mira la demanda agregada en total, hay otros sectores que caen, ¿no? Si uno suma solo los que suman positivo, les da más que uno la contribución al PBI, ¿ah? Entonces, esta es una parte de la historia de esta recuperación asimétrica. La otra parte de la historia es que el consumo está creciendo en Estados Unidos, pero en buena medida apalancado sobre los hogares de altos ingresos que están favorecidos por dos cosas, ¿no? Los cambios fiscales en Estados Unidos, la aprobación de la ley, la One Big Beautiful Act, que generó, digamos, cambios distributivos, recortes de subsidios para los hogares de bajos ingresos y recortes de impuestos que favorecen a los hogares de altos ingresos, y además hogares de altos ingresos que son los tenedores de estas acciones que están subiendo más, con lo cual tienen un efecto riqueza positivo por la revalorización del mercado. El 10% más rico de los hogares, que son estos que están acá, tienen básicamente el 90% de los activos financieros, ¿no? Entonces, toda esta valorización financiera favorece al 10% más rico de los hogares. Esto es normal, no digo que esté bien ni que esté mal, pero es lo que sucede. Lo que sí pasa es que el 10% más rico de los hogares en Estados Unidos hoy explica más o menos el 50% del consumo privado. Es una cifra que viene subiendo en los últimos tiempos. Esto es bastante estructural, pero viene subiendo en los últimos tiempos. Entonces, hay una recuperación de la economía americana o hay un consumo que está explicado por el consumo de los hogares de altos ingresos y por la inversión apalancada en la inteligencia artificial y las tecnologías de la información. Eso es lo que está pasando hoy en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso que se está viviendo. La economía no está en recesión, la economía está creciendo, pero está creciendo en forma bastante asimétrica, y eso es parte de lo que tiene que lidiar la Reserva Federal al momento de tomar las decisiones sobre bajar las tasas y sobre cómo manejar la política monetaria en esta economía bastante compleja. El otro frente importante que tiene que manejar la Reserva Federal es el frente de la inflación. Como decíamos recién, la guerra comercial no generó recesión en Estados Unidos, ni tampoco generó un shock inflacionario. Eso no quiere decir que la guerra comercial no haya tenido algún tipo de efecto sobre la inflación o sobre el nivel de precios. La inflación en Estados Unidos está flat en 3% hace prácticamente 2 años, desde el 2024. La inflación había subido mucho en Estados Unidos durante el COVID, había alcanzado niveles del orden del 9,5%, luego bajó y hoy estamos más o menos estables en el orden del 3%. En realidad este año subió un poco,
Si uno mira ahí la gráfica se ve, al principio del año habíamos estado levemente por encima del 2 y hoy estamos en valores más en torno al 3, pero es básicamente el promedio en el que hemos estado en los últimos 2 años. Algunas estimaciones de la Reserva Federal de San Luis, que analizó un breakdown completo de los precios al consumo en Estados Unidos por categoría, la incidencia que tuvieron los aranceles en las distintas categorías, la elasticidad y el pasaje a precio de las distintas categorías. Estima la Reserva Federal de San Luis que con datos a agosto, o sea, no tenemos los datos completos a hoy, la incidencia de los aranceles en este registro que está acá es más o menos medio punto. O sea, un análisis contrafáctico en el que los aranceles no hubieran subido, diría que la inflación hoy en vez de ser 3 sería 2,5%. O sea, esa es la incidencia de los aranceles en el nivel de precios. O sea que sí hubo efectivamente un impacto de los aranceles en el nivel de precios, pero obviamente no terminó generando un pico inflacionario importante. Sí hay una dimensión del cuadro inflacionario que tiene impacto importante en las políticas públicas y en la política en general, que es este problema del affordability, ¿no? que está cuadrando, digamos, o que está afectando la agenda pública, que tuvo su derivada sobre la política arancelaria también, ¿no? Hay un conjunto de precios, más allá de que la inflación está en 3, hay un conjunto de precios de primera necesidad que están subiendo bastante más que la inflación, y esto le preocupa al gobierno. Le preocupa al gobierno porque en las encuestas de opinión la popularidad del gobierno está cayendo muy rápido desde que el gobierno asumió hasta ahora. La aprobación neta del gobierno es negativa y una de las principales causas cuando le preguntan a la gente de por qué la gente desaprueba el gobierno es los precios y la affordability. En español le diríamos la carestía o algo por el estilo, esa palabra rara que ha sido usada acá. Pero si miramos los precios de septiembre, por ejemplo, la carne a nivel minorista ha subido 20%, el café 15%, las frutas 7%, no es tanto en comparación con los otros. Por eso Trump reaccionó ahora en Thanksgiving y bajó los aranceles a algunos productos agrícolas, incluyendo la carne, y uno de los beneficiarios fue Brasil, que había sido castigado hace poco, ¿no? O sea, todo esto es parte de usar los aranceles como parte de la negociación política, etcétera, parte de lo que veíamos antes, ¿no? Aranceles van y aranceles vienen según las presiones internas y externas, ¿no? Entonces, esto es parte del paisaje en el que la Fed tiene que tomar decisiones. La Fed ha venido bajando tasas, había empezado a bajar tasas en 2024. En 2025, cuando se vino la guerra comercial, la Fed hizo una pausa por el riesgo de recesión y el riesgo de que se disparara la inflación. Ahora en septiembre y octubre volvió a bajar tasas, pero parte del paisaje en el que la Fed está tomando decisiones era el riesgo de actividad y esta recuperación extraña con forma de K, la situación de inflación que veíamos recién, y se suma además el otro tema que hemos visto también en las presentaciones de este año, que es el riesgo institucional, esta invasión que el gobierno está haciendo sobre la Reserva Federal, la presión que afecta a la independencia de la Fed. Y estos días que empieza a despejarse la incertidumbre sobre quién podría ser el sucesor de Powell en la Reserva Federal. Aparece con más claridad el nombre de Kevin Hassett. Acá tenemos la foto para el que no lo conoce. No sé si se ve bien. Kevin Hassett es un nombre conocido del entorno de Trump. Estuvo en la primera presidencia cerca de Trump y ahora también en la segunda. Es una persona que en su discurso ha defendido la independencia de la Fed como institución, pero también ha atacado la calidad de los estudios de la Fed. Dice que la Fed no está entendiendo bien la dinámica de la inteligencia artificial y el efecto que esto tiene sobre la productividad y sobre el crecimiento, pero más de fondo, en realidad, en general, ha dicho cosas como que, bueno, que el presidente Trump entiende que la Fed tendría que bajar bastante las tasas y que él está de acuerdo con esa visión, entre otras cosas porque la Fed no está entendiendo bien la dinámica de los procesos de fondo y que la Fed tiene que repensar los modelos bajo los cuales estudia las tasas de equilibrio y las dinámicas del mercado laboral, ¿no? Entonces, no está confirmado 100% que Hassett vaya a ser el sucesor de Powell en la Reserva Federal, pero si eso se confirma, probablemente
tenemos que asumir de que efectivamente avanzamos hacia un escenario donde por la vía de los hechos vamos hacia una Fed más blanda y se configura el riesgo de que vayamos hacia un escenario de dominancia fiscal, un escenario donde la Fed vela menos por los equilibrios de largo plazo y por el valor, o vela menos por una inflación baja a largo plazo, y se confunden más los intereses de la Fed con los intereses del Tesoro. Eso en el fondo lo que quiere decir, esto también lo habíamos dicho en alguna presentación anterior, es que en el fondo la Fed puede terminar tomando decisiones que nos dejen un equilibrio con tasas más bajas de las que tendríamos si la Fed mirara estrictamente los equilibrios monetarios, que nos deje también en un equilibrio con inflación más alta del que tendríamos si la Fed mira estrictamente los equilibrios monetarios, y en el fondo también es una amenaza para el dólar a largo plazo, ¿no? Un dólar que ya viene bastante golpeado. Si este escenario se configura, este es un riesgo adicional para el dólar de cara al 2026, o sea que es un tema que nos preocupa en forma adicional. Otra amenaza para el dólar, que en realidad probablemente es parte de lo que le ha pegado al dólar en 2025, pero que también es un riesgo adicional al futuro, es la situación fiscal. La situación fiscal en 2025 también se ha consolidado como un deterioro en las economías avanzadas. Este año tuvimos episodios de inestabilidad en Estados Unidos, por allá por abril y mediados de año. Tuvimos un episodio reciente en Francia y ahora una segunda mitad del año bastante compleja en Japón. Nos vamos metiendo en un escenario de riesgo para las economías avanzadas, que probablemente es un escenario de riesgo porque por primera vez en mucho tiempo los niveles de las economías avanzadas están encontrando un equilibrio que no veían probablemente en todo el periodo de posguerra. Esta combinación de deuda alta y tasas altas no la veíamos hace mucho tiempo, ¿no? Fíjense que Estados Unidos hoy tiene una deuda del orden de 120 puntos del producto y se va yendo a 140 hacia el 2030. A principios de este siglo, la deuda en Estados Unidos era del orden de 50 puntos del producto. Las tasas hoy no son muy distintas, las tasas de largo plazo, no son muy distintas en términos nominales y en términos reales a las que eran en el año 2005-2007. Lo que pasa es que no es lo mismo pagar tasas del 5 debiendo 40 puntos del producto, 50 puntos del producto, que debiendo 140 puntos del producto. Ese es el problema potencialmente grande para Estados Unidos. Por eso, un escenario de dominancia fiscal es posible. Por eso a la fiscalidad le sirve tener dominada la Reserva Federal con tasas bajas, ¿no? Ese es el riesgo eventual para el dólar. El otro problema de estos días, o esta segunda mitad del año, ha estado en Japón. Japón también debe bastante más que Estados Unidos, entre 240 y 260 puntos del producto. Las tasas han empezado a subir y la inflación también en Japón. El yen se ha dado vuelta, el yen se desvalorizó 10%, en esta segunda mitad del año. Es una de las monedas que también ha tenido peor performance este año, ¿no? Entonces, el dólar, decíamos, tuvo su peor primer semestre en los últimos 50 años. El dólar sufrió bastante en 2025, lo vimos en Uruguay y lo vio todo el mundo, toda América Latina, casi todas las monedas del mundo, salvo el yen y el yuan, que son, digamos, de las monedas que... El yuan estuvo casi todo el año estable, el yen tuvo una primera mitad del año donde se apreció y una segunda mitad del año donde se depreció, pero bueno, sacando esas excepciones, en general el dólar se debilitó contra casi todas las monedas del mundo, sobre todo en la primera mitad del año, y cuando uno lo mira por geografías, en general, contra las monedas fuertes el debilitamiento del dólar fue generalizado, pero sobre todo también fue generalizado en las monedas de la región. El proceso fue más intenso en la primera mitad del año, pero en la segunda mitad del año también continuó el debilitamiento del dólar contra las monedas regionales, que lo vemos aquí en esta gráfica en color rojo. El punto acá que nos preocupa es que este escenario de debilitamiento del dólar, obviamente lo vimos claro en 2025, ocurrió sobre todo en la primera mitad del año, un poco más suave en la segunda mitad del año en la región, pero lo que vemos para el año que viene es que este proceso puede continuar, ¿no? Esta fiscalidad totalmente desordenada y divergente
y estos riesgos de dominancia fiscal o de invasión de la independencia de la Fed que se pueden materializar, tenemos que ir monitoreándolo a ver si se confirma Hassett en la Reserva Federal y con qué talante asume. Es un escenario donde podemos tener otro episodio de debilitamiento del dólar hacia adelante. Ese tipo de cosas, al final, uno diría, bueno, pero si ocurre un proceso como este, no necesariamente afecta la competitividad de Uruguay si el dólar cae en todos los países. Bueno, no va a afectar la competitividad, pero sí nos pega en términos de rentabilidad, hace aumentar los costos en dólares en Uruguay y como vemos el panorama de precios que estamos, la ecuación que tenemos este año, ahora después Nico lo va a mostrar, parte de lo que nos está pasando es que los precios de los commodities no encuentran piso, salvo en el caso de la carne. Los precios este escenario de precios de commodities chatos y costos en dólares que suben, lo que hace es presionar mucho la ecuación de los exportadores y obviamente genera un desafío grande en términos de rentabilidad en dólares, por lo menos, ¿no? También lo genera, ustedes me dirán, bueno, para nuestros competidores, estamos en la misma realidad que nuestros competidores. Está bien, pero cuando los exportadores pasan raya, la rentabilidad va cayendo y eso atenta contra la dinámica de las inversiones y contra el crecimiento. Esa es parte de la realidad contra la que tenemos que luchar, ¿no? Entonces, este nuevo orden mundial, digamos, mucho más discrecional, un dólar que se nos ha ido desfondando y un escenario de commodities que se consolida definitivamente con precios bajos. Algunos de estos precios que están como en un equilibrio bajo, caso de la soja, caso de la celulosa, otros, como el caso del precio del arroz, que están como en un proceso de ajuste por exceso de oferta a la baja, que todavía no encuentra piso. Algunos análisis sectoriales dicen que está cerca de encontrar un equilibrio con este piso y de pegar el rebote, pero todavía está ajustando a la baja y está en mínimos históricos nominales, ¿no? Si lo ajustamos en términos reales, estamos todavía peores. Si miramos un promedio ponderado de los índices de los precios de exportación de Uruguay en términos reales, ajustados por inflación internacional, los precios de exportación están hoy en promedio en un equilibrio peor que en el quinquenio 2015-2019, ¿no? Esa es la situación hoy de precios de exportación. Eso obviamente es una señal preocupante. La única excepción destacada es la carne, que atraviesa una coyuntura excepcional por un faltante de oferta en Estados Unidos y estamos con precios de exportación récord. Y en la región obviamente tenemos dos situaciones bien distintas. Vientos renovados en Argentina con la ayuda de Estados Unidos, que también es parte de en la materialización de los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental, el interés de Estados Unidos de ayudar a sus amigos en el hemisferio occidental. El rescate financiero de Estados Unidos que le permitió, es uno de los factores que le permitió al gobierno tener una victoria inesperada en las elecciones legislativas, que le da al gobierno de Milei alianzas mediantes la mayoría en el Congreso, y eso le permite buscar reformas estructurales que le den como un nuevo rumbo al segundo tiempo de su mandato, ¿no? Esta segunda mitad del mandato. Hoy, bueno, la semana pasada se renovó el Congreso, o sea que efectivamente a partir de la semana pasada el gobierno tiene esta mayoría en el Congreso, alianzas mediantes. El gobierno esta semana convocó a sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre y básicamente la agenda es esta que está acá, ¿no? Votar el presupuesto, todo esto junto, digamos, cambiar el presupuesto para las provincias, entre otras cosas, por votos para una ley de inocencia fiscal. Esto es básicamente otra versión distinta de blanqueo, ¿no? Para permitir usar los dólares del colchón, una reforma del Código Penal y una reforma laboral, básicamente tratar de bajar los costos problema importante que tiene Argentina hoy, 45 millones de la población, 20 millones de ocupados, 9 millones de asalariados formales. Y básicamente la mayor parte del empleo creado en los últimos años es informal. Eso es el desafío que tiene que revertir. Uno de los problemas que tienen estructurales, o uno de los problemas que tiene el mercado laboral es la alta litigiosidad, la industria del juicio
que es uno de los problemas que se quiere revertir con esta reforma, pero hay varias cosas importantes en esta reforma, muchas cosas que se han discutido acá en Uruguay, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy se presenta oficialmente la reforma, hasta ahora hemos tenido trascendidos, ¿no? Pero la reforma contiene la posibilidad de tener convenios a nivel empresa y no solamente a nivel rama. La reforma establece nuevos mecanismos de fijar los costos de los despidos, justamente para bajar la litigiosidad. La reforma fija un banco de horas para que haya flexibilidad horaria, de manera que los bancos, las horas se puedan compensar. Bueno, tiene otros varios capítulos. Hoy se presenta oficialmente todo el paquete como para... y va a entrar en discusión en el Congreso estos días, ¿está? Así que bueno, Argentina en principio no ha logrado todavía revertir plenamente la inestabilidad financiera, sí bajó en forma importante el riesgo país, el dólar todavía no se acomodó en forma importante. Es posible que si Argentina aprueba estas reformas estructurales, tal vez sí encuentre un nuevo rumbo. Para Uruguay igual lo relevante, sí creemos que este resultado es importante porque los pone a Argentina en un rumbo de mayor estabilidad. Piensen solamente el escenario contrafáctico, ¿no? Un resultado electoral distinto en Argentina hoy nos tendría en un clima de total inestabilidad política, social e institucional. Independientemente de que a cada uno de ustedes les guste más o menos Milei, este resultado probablemente es el más conveniente para Uruguay y es probablemente un shock positivo en términos de contexto externo. Lo que sí es cierto es que estas proyecciones de actividad y el contexto cambiario todavía no cambiaron significativamente para Uruguay. Se respira un clima mejor en Argentina, pero las perspectivas todavía no se dieron vuelta. Es posible que esto mejore a medida que se aprueban estas reformas y probablemente la intuición nos dice que esto va a mejorar y que Uruguay progresivamente va a ir aprovechando ese mejor clima de Argentina, pero todavía las perspectivas no se dieron vuelta radicalmente. Esperamos que mejoren en los próximos meses y que eso derrame positivamente sobre Uruguay. En Brasil el contexto es un poco distinto. La actividad ha venido perdiendo dinamismo, en parte como resultado de una política monetaria muy ortodoxa, muy clásica y muy dura que implementó el Banco Central para bajar la inflación. Eso también generó una apreciación muy importante del real en este contexto de debilidad del dólar. El real fue una de las monedas que más se apreció en la región. Es una de las que más se había debilitado el año pasado, pero se apreció en forma importante este año. El 2026, además, viene caracterizado por ser un periodo electoral. Lula va por su cuarto mandato, en un contexto donde su popularidad además viene aumentando y con una oposición que todavía parece un poco desdibujada, ¿no? El viernes apareció como candidato el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. No fue muy bien recibido por los mercados, el anuncio vino acompañado con un aumento del real, una caída de la bolsa, o sea, todavía la oposición está desalineada y desdibujada. Veremos cómo viene el año que viene, pero sí desde el punto de vista económico, por ahora lo que sabemos es que Brasil está en un contexto de desaceleración, hay una apreciación del real en términos reales que nos favorece en términos de competitividad, pero Brasil todavía está muy barato en términos históricos, o sea que esa apreciación del real todavía no nos mejora en forma significativa la competitividad bilateral, ¿tá? Así que por acá cerramos la parte internacional. Este es el contexto relevante. No repaso todo esto que está acá, después lo repasamos al final. Le paso la palabra a Nicolás, pero sí para quedarnos con algunas ideas de cara al 2026. Quedémonos con la idea de que tenemos un nuevo orden mundial, que esto lo venimos hablando durante todo este año, un nuevo orden mundial que para Uruguay no es el entorno más favorable. Sí se abrieron algunas oportunidades inesperadas tal vez hace unos meses, que es la posibilidad de firmar este TLC entre el Mercosur y la Unión Europea. Veremos si el 20 de diciembre, como dijo Lula, se concreta, pero eso sería una buena oportunidad para Uruguay, en un contexto global en el que Uruguay va a tener sin duda dificultades para moverse. Y más allá de todas las variantes y todas las implicancias que tiene este orden mundial a nivel de comercio, a nivel de institucionalidad fiscal, un tema que sí queda claro y que ha quedado claro este año es que vemos un dólar que está amenazado en varios frentes, ¿no? En el frente fiscal, en el frente monetario, en el frente institucional, y nos preocupa
que lo que hayamos visto en el 2025 sea el inicio de un proceso, que haya algo más por venir. Y estamos incorporando eso en nuestras proyecciones. Ahora Nicolás va a hablar un poco más de eso, ¿tá? Así que, Nico. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Alfonso. Y bueno, sí, como Alfonso mencionaba en el cierre, este mundo incierto, con claros y oscuros, sí tiene algo bastante claro, que es que la debilidad del dólar parece haber llegado para quedarse, y eso es un poco lo que nos inspiró o sobre eso es que desarrollamos esta parte de la presentación, ¿no? Eh, el- Está claro que 2025 fue un año caracterizado, a diferencia de 2024, por una fuerte reversión del tipo de cambio en nuestro país, también en el resto del mundo, como mencionaba Alfonso. Y la pregunta disparadora en el día de hoy es si efectivamente Uruguay va rumbo a una nueva meta de inflación, y sobre eso hemos un poco debatido en los últimos días, en las últimas semanas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque, como saben, el presidente del Banco Central ha insistido, desde el día de su asunción, en que Uruguay debía primero lograr una convergencia decidida hacia su nivel objetivo de inflación, hoy en 4,5%, y al mismo tiempo debía posteriormente alinear su tasa de inflación a los estándares internacionales. Ahí podremos discutir si es 3%, 3,5%. Hay algún país en la región que tiene metas de inflación en el eje del 2%, pero está claro que con 4,5% de inflación estamos obviamente con 8 estábamos mucho más despegados, pero con 4,5 estamos entre los países con mayores tasas de inflación en la región y en general a nivel de países emergentes. Entonces, eh, es claro que es una política que obviamente tiene fundamentos para ser desarrollada. Y sobre eso es que vamos a hipotetizar un poco en términos de oportunidad y margen de maniobra. En términos de oportunidad, porque como un poco mencionaba Alfonso, y ahora vamos a ver, el contexto en materia internacional en lo que hace el tipo de cambio es probablemente el más favorable en mucho tiempo, quizá el más favorable desde la salida de la crisis del 2008 con el dólar, si recuerdan, a 18, 17 pesos. Y también porque por primera vez en mucho tiempo estamos cerrando negociaciones salariales que, si bien no finalizaron y todavía hay algunos sectores con acuerdos pendientes, por primera vez consolidan menores niveles de indexación. Esto un poco habíamos conversado en septiembre, conforme pasaron los meses y se fueron cerrando los acuerdos. En general, lo que estamos viendo es que los acuerdos respetan la pauta definida por el Poder Ejecutivo. Y margen de maniobra, ¿por qué? Bueno, porque si bien desde el punto de vista monetario todo luce bastante más optimista y todo ocurrió en una forma bastante más rápida que lo que cualquiera podía pensar a principios de este año, en septiembre también habíamos hablado de que la economía se estaba desacelerando, de que el escenario fiscal está bastante más tensionado que lo que cualquiera podía prever, y eso obviamente, cuando uno mira el bosque quizá y no solo el árbol, es algo que sopesa al momento de decidir ir hacia una tasa de inflación más baja por los riesgos que puede tener en materia de actividad y en términos fiscales, ¿no? En, Recordemos lo que ocurrió en 2020, en otro contexto, pero en 2023, finales de 2022, 2023, principios de 2024, tuvimos un deterioro fiscal asociado no estrictamente a una baja en la meta, pero sí a un cambio en la tasa de inflación promedio. Entonces, en este marco hay algo que está claro. Acá
para los que siempre nos reclaman proyecciones de tipo de cambio, les trajimos la proyección a diciembre de 2027, 40 pesos. Y acá, al margen de que, como saben, no es una proyección científica, es más bien un supuesto de trabajo, hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, y que es la que más se ve, es que el cambio, o el cambio en el escenario internacional le pone un piso bastante más bajo al tipo de cambio hoy, y eso actúa como un punto de partida más bajo de cara al año que viene. Pensemos que, y ahora vamos a ver un poco las proyecciones de inflación, pero pensemos que lo que ocurrió en las últimas semanas con esta nueva caída en el tipo de cambio todavía no está reflejado en los precios, y esto obviamente afecta en buena medida al componente transable, pero en parte también a otros precios de la economía. Y lo otro que se ve, pero no, quizá no se ve tan claro, es que la pendiente cambió mínimamente, ¿no? Si se fijan, la proyección en nuestro monitor de septiembre, en nuestra charla de septiembre, tiene una pendiente con una tasa de depreciación en el eje del 3,5%. Ahora nosotros estamos trabajando con un supuesto anual de depreciación del 2%. ¿Y qué es lo que está detrás de esto? Bueno, esencialmente, algo Alfonso comentaba, Estados Unidos ya hace un par de años que ha consolidado una inflación en el eje del 2,5-3%. Y también Uruguay al mismo tiempo ha consolidado una tasa de inflación en el eje del 4,5%. Ahora vamos a ver que en el corto plazo incluso puede estar algo por debajo. Entonces, la paridad entre estas tasas de inflación hace que, si uno supone que eh, la inflación de Uruguay en dólares converge a la inflación internacional en dólares, la tasa de depreciación implícita es ahora más baja. Entonces, por eso es que la pendiente de la nueva proyección o del nuevo supuesto de trabajo es un poco más baja, ¿sí? Esto obviamente es un escenario bastante más favorable porque, como vamos a ver, detrás de esto o adelante de esto hay una inflación transable, que evoluciona a un ritmo bastante más moderado. Y también es un escenario favorable, Alfonso algo comentaba, porque, bueno, a diferencia de otros periodos, de otros contextos, en este contexto Uruguay no ha estado desalineado a la tendencia internacional. No vamos a entrar ahora en la discusión de qué tan caro o barato está Uruguay, eso obviamente da para hablar mucho rato, pero lo cierto es que lo que ocurrió con el dólar en 2025 parecería tener poco un vínculo bastante débil con lo que ha sido la política monetaria, ¿no? Entonces, esto obviamente es un punto de partida y es un escenario que, de configurarse un 2026 de similares características, como un poco Alfonso comentaba, es una oportunidad para el Banco Central para consolidar la inflación en los niveles objetivo actuales, 4,5%, y eventualmente para avanzar en bajar su objetivo de inflación. Como saben, hace ya 4 o 5 meses estamos con una inflación por debajo de la meta. Como les comentaba, el componente transable obviamente ha sido el que apuró o adelantó esta caída en la inflación, que ya lo habíamos conversado en septiembre, estaba prevista para bastante más adelante. Obviamente el cambio en el contexto internacional adelantó esto. Y en este escenario de pautas salariales relativamente alineadas perdón, acuerdos salariales relativamente alineados a los lineamientos que fijó el Poder Ejecutivo, esto lo habíamos conversado, y una evolución del tipo de cambio como lo que les comenté anteriormente. Ahora sí, creo que por primera vez en forma bastante más decidida, nuestras proyecciones de inflación se alinean en el horizonte de política monetaria el nivel objetivo actual del Banco Central, que es del 4,5%. Entonces,
En este escenario es que nos estamos planteando, bueno, eh, ¿qué, cuál es la oportunidad del Banco Central o por qué creemos que en 2026 eh, el banco tiene todo para ir hacia una tasa de inflación más baja? Antes de eso, pequeño comentario, este, que sé que a muchos les interesa el rumbo de la tasa de política monetaria. En la medida en que este segundo semestre fue bastante más optimista en materia inflacionaria, e incluso se trasladó a expectativas bastante más rápido que lo que nosotros esperábamos. Incluso también alguien podría plantearse, bueno, si uno mira los informes de política monetaria de principios de año del Banco Central, también ha ocurrido en forma más favorable que lo que el banco anticipaba. Pero lo que está claro es que tuvimos un segundo semestre con rebajas en la tasa de política monetaria que ya acumulan 100 puntos básicos, inicialmente impulsadas por la caída en las expectativas, que fue bastante pronunciada entre agosto y septiembre, y más recientemente, quizá más eh, fundadas en, eh, no quiero decir múltiples objetivos, pero sí, si recuerdan, en septiembre habíamos conversado que el riesgo de sobrecumplir con la meta, ¿no? Porque no perdamos de vista que en la medida en que el Banco Central pasó a tener una meta puntual de 4,5% y más allá de que tiene un margen de tolerancia, ya no es que su objetivo está entre 3 y 6, es 4,5. Uno de los riesgos que planteaba el diseño de la negociación colectiva, con pautas nominales que no tienen correctivos negativos por inflación, era que, bueno, si el Banco Central sobrecumple su meta de inflación, esto puede generar efectos en materia de actividad. Entonces, un poco en ese contexto es que, en nuestra opinión, en, en noviembre el Banco Central redujo 25 puntos básicos la tasa, cuando las expectativas en realidad no se movieron. Y creo que uno podría decir, bueno, fue bastante pragmático el Banco Central en ese sentido, con una economía que, como también vamos ahora a ver, se ha desacelerado en los últimos trimestres. Entonces, nuestra expectativa es que de acá a finales del primer trimestre, el Banco Central va a continuar reduciendo la tasa de política monetaria hacia su nivel de neutralidad. Nosotros lo estimamos en 7,25. Piensen acá que con una inflación de 4,5 y una tasa natural de interés de 2,6, la combinación de esas dos cosas da 7,25. Y este proceso, eh, creemos, va a ocurrir independientemente de la velocidad con que esas expectativas de inflación, hoy en 4,98, converjan a 4,5. ¿Y por qué? Bueno, porque hasta al menos mediados de año el Banco Central va a sobrecumplir con su meta de inflación, lo veíamos acá, y porque los datos en materia de actividad dan algo de margen para bajar la tasa de política monetaria, y de hecho este proceso está ocurriendo y creemos que va a seguir ocurriendo. Entonces, en este marco es que nos imaginamos un 2026 con un escenario favorable para bajar la meta de inflación. ¿Por qué en 2026? Yo ahora no recuerdo si en septiembre lo habíamos conversado o no, pero pensemos que, por inducción hacia atrás, en junio de 2027 se van a presentar las nuevas pautas salariales que van a regir probablemente entre 2027 y 2030. Y en ese entonces, obviamente, si en algún momento de este periodo de gobierno el banco desea ir hacia una tasa de inflación más baja, para ese entonces las negociaciones salariales van a tener que incorporar esa tasa de inflación más baja. No parece difícil pensar que vamos a llegar a junio de 2027 con la meta en 4,5 y que el 30 de junio con los lineamientos van a bajar la meta, porque obviamente eso tiene desafíos en materia de credibilidad. Entonces, sí nos imaginamos que para
para el momento en que se presenten los lineamientos en 2027, el cambio en la meta va a ser algo que va a tener que estar arriba de la mesa. Al mismo tiempo, también pensando en la consistencia entre la política monetaria y la política fiscal, nos imaginamos que, bueno, la instancia previa a junio de 2027, en materia de ajustes salariales del sector público, es diciembre de 2026. Y si lo vemos más desde un punto de vista global, en junio, el 30 de junio de 2026 se va a publicar la rendición de cuentas que actualiza, el Ministerio de Economía va a publicar la rendición de cuentas que actualiza la visión, eh, actualiza sus perspectivas macroeconómicas. Y bueno, es una buena instancia, es un buen momento, con inflación incluso por debajo de la meta, parece un buen momento para anunciar un cambio en la meta. ¿Por qué? También creemos que, si bien desde lo monetario todo luce favorable, hay algunas condicionantes que merece tener o que merece prestarles atención. Y bueno, como les decía, en materia de actividad, la economía se ha desacelerado, y también algo que ha, sobre todo, dominado la discusión pública Exacto. Al margen de lo que pueda decir el Banco Central, estrictamente el cambio en la meta responde a la decisión del Comité de Coordinación Macroeconómica que integra el Banco Central y el Ministerio de Economía. O sea que no es que pueda el Banco Central cortarse por un lado y tomar la decisión por sí solo. Entonces, hablando bueno, las condicionantes o el contexto en donde esta decisión eventualmente va a ocurrir. Por un lado, tenemos una situación fiscal que no vamos a entrar en detalle, ya la hemos discutido bastante en septiembre, se ha hablado bastante. Ahora, lo que sí vemos como una innovación o como un riesgo es el eventual impacto que va a tener el cambio. Ahora lo voy a intentar explicar, eh, para que todos lo podamos materializar, pero el cambio en la proyección del PIB nominal en los datos fiscales, en particular en el peso que las pasividades y las remuneraciones tienen respecto al PIB. Acá, transitoriamente, me estoy olvidando de que el Banco Central cambia o no la meta de inflación. Pensemos que en 2026 o en 2027 el Ministerio de Economía tiene proyectado gastar determinada cantidad de pesos en pasividades, que no depende mucho de la decisión o de decisiones del Ministerio de Economía. Es básicamente, una vez que se fije el ajuste a partir del 1 de enero, bueno, van a ser 1.000 millones de pesos en pasividades, ¿sí? Y esos 1.000 millones de pesos, en términos del PIB, obviamente dependen de cuál es el denominador, ¿no? Con un PIB de 100.000 millones de pesos, eso es, el peso de las pasividades es un punto porcentual del PIB. Si el PIB es 99.000 millones de pesos, eso es un poco más de un punto del PIB, ¿sí? Y bueno, ¿por qué creemos que hoy en día está todo dado para que el PIB nominal sea un poco menor al proyectado en la rendición de cuentas? Bueno, por dos factores. El primero, que representa algo así como un tercio de esta diferencia en el PIB nominal que nos estamos imaginando para el 25, sobre todo para el 26 y el 27, es un crecimiento económico que, como ahora vamos a ver, es un poco menor al proyectado. Nosotros tenemos una proyección para los próximos 2 años en el eje del 2%. La proyección del MEF estaba alguna décima por arriba. No está ahí la gran diferencia. La gran diferencia está en el cambio en el deflactor del PIB. El deflactor del PIB es algo así como el IPC, entre comillas, que está implícito en la evolución del PIB nominal, o sea, el PIB en millones de pesos y el PIB en precios constantes o en valores reales. Entonces, en la medida en que la inflación ha sido más baja y que además, y sería más baja, y que además el deflactor del PIB está como
está escorado hacia o tiene un peso mayor, el tipo de cambio tiene un peso mayor en el deflactor del PIB que en el IPC. Nuestra proyección de deflactor del PIB hoy es bastante más baja en 2025 y en 2026 que la que está incluida en el proyecto de presupuesto. Entonces, resumiendo, este menor nivel de inflación y este crecimiento algo por debajo de lo esperado, lo que genera es que el PIB nominal, el denominador, cuando miramos el déficit fiscal sobre el PIB, y vaya a ser algo menor a lo previsto. Entonces, solamente considerando remuneraciones y pasividades, que las remuneraciones en el corto plazo no se pueden modificar, las remuneraciones del sector público, y las pasividades que no se pueden modificar, para 2026 y 2027 estimamos un impacto. Esto es un impacto ceteris paribus. Esto no quiere decir de que el déficit vaya a aumentar el año que viene y que en 2027 vamos a tener el mismo déficit que hoy. Es sí una limitante para el Ministerio de Economía, para la fiscalidad, porque si uno asume ingresos relativamente constantes en relación al PIB, tal como lo proyectó el gobierno, que eventualmente van a incrementarse por las medidas tributarias, y asume cierta pasividad, pasividad en el sentido de no generar modificaciones en las partidas, en las otras partidas de gasto, el impacto por el incremento en términos porcentuales al PIB nominal de las remuneraciones y de las pasividades está en el eje del 0,4-0,5% del PIB. Y esto obviamente, como les comentaba, es independiente de si el Banco Central o el Comité de Coordinación Macroeconómica baja o no la meta de inflación, pero eventualmente una rebaja en la meta de inflación también tiene un efecto adicional porque las pasividades en Uruguay están rezagadas un año. Entonces, si el año que viene las pasividades aumentan 6 con una inflación de 4,5, es un aumento de 1,5 real. Si ahora le bajo la inflación, en el primer año tengo como un incremento real de las pasividades. Entonces, incluso siendo ordenado y consistente, el escenario fiscal va a estar tensionado, de eso no hay dudas, y obviamente no es lo mismo eh, plantear una rebaja en la meta de inflación en un contexto holgado con holgura fiscal que en un contexto tensionado, sobre todo teniendo en cuenta que la experiencia nos dice que si esto ocurre en forma desordenada, el impacto fiscal es mayor, ¿sí? Entonces, con esto no estamos diciendo que no sea posible bajar la meta de inflación, que no sea posible bajar la meta de inflación en forma ordenada, pero sí obviamente es una condicionante relevante, en particular en la medida que se configure un 2026 con algo menos de crecimiento, ahora vamos a ver eso, y con estos niveles de tipo de cambio, ¿sí? Entonces, la otra condicionante, como les comentaba, es la desaceleración que se ha evidenciado en los últimos, sobre todo a partir de mitad de año. Tuvimos un segundo trimestre que, si recuerdan, ya había marcado algo de desaceleración, pero estaba en términos generales alineado a lo proyectado. Pero los datos del indicador mensual de actividad económica del Banco Central para el tercer trimestre confirmaron o fueron un poco más allá y en forma definitiva la economía se habría desacelerado respecto al segundo trimestre. Y los datos a octubre, a noviembre, no muestran un repunte. Sí, obviamente la situación es heterogénea, tenemos sectores que vienen funcionando mejores que otros. Obviamente el sector cárnico con los precios que mencionaba Alfonso, la venta de autos apuntalada por los incentivos fiscales a los automóviles eléctricos. Pero en cualquier caso estamos en un escenario en donde la economía tendería a crecer por debajo de su potencial en lo que resta de este año, o lo que resta de publicarse de este año, y en 2026.
Y esto, sin entrar en la discusión de la causalidad entre política monetaria y tipo de cambio, eso creo que es una discusión que quedó un poco atrás, pero no hay que perder de vista, Alfonso algo de esto hablaba, sobre la ecuación exportadora o sobre la ecuación de precios de los sectores exportadores de bienes, sobre todo. Pero bueno, así como tenemos un escenario de menor crecimiento, también tenemos un escenario en materia de precios de exportación. Acá lo que estamos viendo es el indicador del excedente bruto unitario, que es algo así, una medida de la rentabilidad del sector exportador que mide el Banco Central. Lo otro que estamos viendo son los precios el índice de precios que vieron con Alfonso de los commodities que exporta Uruguay en relación a los salarios en dólares. Y lo que vemos es que la ecuación está en niveles mínimos, en niveles comparables a lo que fue 2016, 2017, incluso en un escenario en donde la carne está con precios récord. En octubre de 2025 el indicador está por debajo de 2017. Esto no es estrictamente una, una condicionante estricta para el Banco Central, que no, mirá, la ecuación, este gráfico me da así, la ecuación de precios en relación a salarios está en mínimos históricos, o sea, eso no entra en forma estricta en la decisión del Banco Central, creemos nosotros, pero obviamente desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las señales que el equipo económico brinda, es sí algo relevante, en particular si el proceso de reducción de la meta de inflación se da en forma desordenada. Entonces, esto también creemos que es una condicionante en 2026 al momento para la eventual decisión de reducción de la tasa de política monetaria. Entonces, esto cierra con proyecciones de crecimiento para este año que revisamos levemente a la baja de 2,5 a 2,3, 2026 de 2 a 1,9 y 2027 de 1,9 a 1,7. Términos generales, uno podría decir, bueno, Uruguay está creciendo en el eje del 2%, algo por debajo del crecimiento potencial, nosotros lo estimamos en 2,3, con algunas señales eh, que podrían eventualmente ser positivas. Tenemos, Alfonso un poco lo comentó, este reordenamiento del comercio genera oportunidades que podrían, olvidándonos de cuánto paga Uruguay de aranceles, lo relevante es que eventualmente podrían generar algunas reformas que mejoren la productividad. Acá está toda la discusión en torno a las empresas públicas y algunas regulaciones del sector público. También, obviamente, en la medida que se fortalecen los flujos de comercio hacia algunos destinos, podrían apuntalar inversiones y al mismo tiempo también hay algunas inversiones en carpeta. Todo eso no va a materializarse en 2026. Quizá en 2026 lo que sí podemos tener es algún cambio en las expectativas, en la medida que se concreta alguna de estas cosas, pero en la economía real eso probablemente quede para 2027. Entonces, un 2026 a priori estaría caracterizado por un crecimiento en el eje del 2%, con un consumo que seguiría, el consumo privado seguiría liderando el crecimiento. En el corto plazo, la caída del dólar genera apreciación, genera un efecto de ingreso en los hogares, un escenario asimétrico en lo que es los precios de los commodities, con obviamente la carne destacándose, y como decía Alfonso, la sensación de que Argentina en el margen va a mejorar y no va a empeorar, y eso obviamente desde el punto de vista del turismo es relevante. Entonces, en este contexto es que la economía la decisión, las decisiones del Banco Central va a ocurrir en este contexto, ¿no? Resumiendo, una situación fiscal que quita margen de maniobra y una economía que crecería en el eje del 2%, y que si recordamos,
eh, el nuevo diseño en las pautas salariales incorporaba o incorpora ajustes nominales de salarios sin correctivos negativos. Entonces, en definitiva, si los ajustes de salarios son del 6%, dependiendo de qué pase con la tasa de inflación, el salario real va a crecer 2, 1,5, 1 o 0,5, ¿sí? Hoy los correctivos, los ajustes salariales se diseñaron con una inflación de 4,5. Bueno, la persistencia de un escenario de bajo crecimiento y este, la consolidación de un escenario al menos transitorio de tasas de inflación por debajo del 4,5, también tensiona lo que son los objetivos de empleo, ¿no? Esto es algo muy alineado a lo que son los objetivos de crecimiento del PIB, ¿no? Pensemos que si la economía, como se prevé, va a crecer un 2,3% en 2025 y un 1,9% en 2026, nuestro supuesto de trabajo está haciendo que el año que viene la masa salarial evolucionaría en línea con esto, ¿no? O sea, pensemos que en general la relación entre PIB y masa salarial tiende a ser bastante lineal, salvo periodos puntuales. Crece la economía, crece la masa salarial. Masa salarial en- para, para bajarlo a tierra, salarios por cantidad de puestos de trabajo, ¿sí? Evolución del salario real por cantidad de ocupados. Entonces, el margen en 2026, dado la tasa de crecimiento esperada, es de un incremento en la masa salarial del 2%, del 1,9. Ahora, por el diseño de las pautas y por la inflación esperada que tenemos para el año que viene, que es un poco menor al 4,5, el salario real en el promedio de 2026 aumentaría un 1,4%. Eso da margen para que la creación de empleo el año que viene en promedio esté en el eje del 0,5%. El 0,5% de la masa de trabajadores son unos 8.000 puestos de trabajo, ¿sí? Es un 2026 que tendría un dinamismo en el mercado laboral bastante menor al observado en los últimos años, sobre todo a partir de la salida de la pandemia, y es un contexto que hoy, o sea, en el escenario base, esta sería la creación de empleo, esta sería la evolución de la masa salarial, pero obviamente en un contexto de mayor debilidad de la economía, la barra se achica, en un contexto de menor inflación, la barra no se achica, lo que se achica es la creación de empleo porque el salario real implícito aumenta, ¿sí? De nuevo, esto no es un escenario estrictamente negativo, tenemos tasas de desempleo hoy promedio en el eje del 7%, por debajo del promedio de los últimos 20 años, pero sí, obviamente, es algo que entra en el balance de riesgos de las decisiones del Banco Central, ¿no? Lo mismo este, cuando hablábamos de las decisiones sobre la tasa de política monetaria en el corto plazo, ¿no? Con expectativas sin cambios, bueno, ¿por qué el Banco Central creemos va a seguir avanzando hacia recortar la tasa de política monetaria en el corto plazo? Bueno, porque creemos que el riesgo de sobrecumplir la meta de inflación se ha vuelto bastante más dominante en un contexto en donde el sobrecumplimiento de la meta de inflación impulsa los salarios reales y con una economía que crece en el 2%, el margen para crear empleo se vuelve muy chico, ¿sí? Entonces, en este contexto es que nos imaginamos que el Banco Central y el Comité de Coordinación de Política Económica va a tomar las decisiones el año que viene. Creemos, sí, que en la medida en que el escenario base se vaya consolidando con un crecimiento en el eje del 2%, con algo de creación de empleo, con un tipo de cambio que continúa impulsando una desinflación sin sobresaltos, el Banco Central va a avanzar el año que viene en bajar la meta de inflación, porque es el único momento que tiene para hacerlo. Si no ocurre el año que viene, nuestra opinión es que no va a ocurrir en este periodo de gobierno. Obviamente,
en la medida en que los supuestos detrás de este escenario base no se confirmen, no se consoliden, ahí podrá entrar un poco más el Comité de Coordinación de Política Económica a sopesar objetivos de crecimiento, de empleo o fiscales. Y eso es un poco lo que teníamos preparado. Le dejo la palabra a Alfonso para que haga el cierre y responda a las preguntas necesarias. Bueno, gracias, Nico. Iba a hacer un cierre, pero creo que ahí vos más o menos pusiste todo en orden al final. Así que nada, no, para no robarles más tiempo, solo agradecerles. Y no sé si hay alguna pregunta por acá en el auditorio. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta? Lucila. Gracias. No, muy buena la presentación, muchas gracias. Una pregunta era cuando mostraron la estimación del impacto en pasividades de bajar la meta, ¿a cuánto era la meta? O sea, ¿qué número se la Un imagina? punto. Un punto. O sea, 3,5 serían esas estimaciones. Esto de acá, independiente de lo que es el PIB nominal, lo que estamos estimando es que las facilidades son 10% del PIB, entonces un punto porcentual de inflación en facilidades es más o menos por ciento del PIB. Ahí el Banco Central no ha sido explícito para todo el público, digamos, pero el presidente del Banco Central ha hablado de bajar la meta a estándares regionales. Y en la región hoy básicamente tenemos, Nicolás lo comentó al pasar, ¿no? Chile con meta de inflación de 2, Paraguay con meta de inflación de 3 y después el resto con meta de inflación, perdón, Paraguay con meta de inflación de 3,5 y después el resto con meta de inflación de 3. Entonces, ir a Chile parece innecesario o demasiado. eh, y bueno, ir a 3,5 es digamos, un primer escalón razonable. Y bueno, ir a 3 también podría ser, pero bueno, es algo entre 3 y 3,5, ¿no? Pero bueno, esa cuenta de 0,1 está calculada con bajar la meta un punto. ¿Puedo hacer otra? ¿Mm? ¿Puedo hacer otra? Sí, sí. Bárbaro, muchas gracias. La otra es, hablando del nuevo orden mundial y en una gráfica ustedes lo mostraron, cómo parece que la nueva inflación de equilibrio de Estados Unidos pasó de ser de un 2 o es más o menos lo que el mercado está priceando, de un 2 a más o menos un 3%. Y eso podría tener implicancias también como para el resto de emergentes en términos de política monetaria y cambiaria. ¿Cómo lo ven eso? Bueno, a ver, hay varias cosas ahí, porque por un lado, ese 3, la estimación de la Reserva Federal de San Luis es que digamos, ese 3 tiene un medio punto, que es un efecto one-off sobre el price level de las tarifas a agosto, ¿no? Capaz que hoy es un poco más. O sea que si ese efecto se diluye, eventualmente volvemos a un 2,5, por ejemplo, o menos, ¿no? Y por otro lado, si bien hay un riesgo de dominancia fiscal que amenaza el equilibrio de largo plazo y que podría hacer que la tasa de equilibrio de largo plazo de la Fed no sea 3, sea más baja, y que el equilibrio de largo plazo de inflación no sea 2, sea más alto. En realidad hoy, acá no lo trajimos hoy, lo habíamos mostrado creo en la presentación de septiembre, la break-even inflation, digamos, el 5-year forward, o sea, no el de corto plazo, sino el que el mercado opera para los siguientes 5 años, después de los 5 años, que no está afectado por las distorsiones de corto plazo, sigue siendo el de siempre, de 2,2, 2,3, ¿no? O sea, acá nosotros hicimos un alegato sobre los riesgos para el dólar, los riesgos para la dominancia fiscal, los riesgos de pérdida de independencia de la Fed, pero el mercado todavía no tiene priceado eso, ¿no? O sea, eso puede venir. Pero el mercado hoy no está. Si eso fuera tan evidente, la break-even inflation estaría en 3 o en 3,5 y el dólar hoy estaría algo más bajo. O sea, todo esto es algo que como una tormenta que se está configurando, pero en realidad hoy los precios de mercado no están marcando ni futuros para el dólar o ni un dólar spot más bajo, ni una inflación de largo plazo más alta, ni una desvalorización de la deuda, ¿no? Son cosas que
son riesgos que se están configurando, pero que no están preciados en el mercado, ¿no? Entonces, hoy el mercado está operando como con business as usual sobre estos temas, pero si efectivamente el año que viene se configura este escenario, creo que puede cambiar y puede cambiar también eventualmente la inflación de equilibrio para los emergentes, ¿no? Porque al final, ¿qué sentido tiene? O sea, si entiendo bien tu pregunta sería, ¿qué sentido tiene bajar la meta si Estados Unidos va a una inflación de 4? Hay margen, pero ¿qué tanto? ¿Cuál es el timing en un momento donde Estados Unidos es tan incierto? Pero estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Puede ser un momento para esperar. Gracias, Alfonso. Nicolás. A mí lo que me llama la atención es la situación de Brasil. Con una tasa real de 10%, ¿por qué Brasil no logra o abandonó la meta de inflación o no logra bajar la inflación del 4%, que es persistente? Y bueno, ¿qué consecuencias tiene eso porque Brasil para nosotros es fundamental Ujú. en muchos aspectos, ¿no? Bueno, las expectativas que se habían disparado el año pasado, o sea, las están, de a poco la están haciendo converger, ¿no? A golpe de sangre y con una desaceleración bastante fuerte, ¿no? Eh, pero están convergiendo las expectativas, ¿no? O sea, su meta es 3,5 y de a poco están convergiendo Sí, para el año acá que viene, también ¿no? está el hecho de que en su momento los programas fiscales de Lula recalentaron la demanda, tenés tasa de desempleo en niveles mínimos y eso actúa como contrapeso en lo que son las expectativas de inflación. O sea, creo que el mercado se está acomodando un poco a eso, pero sería, si se llama la atención de que con una tasa del 15 no, pero eventualmente eso ocurrirá con más o menos recesión, pero debería ocurrir. Y probablemente el ciclo de ortodoxia monetaria es largo y está siendo largo. Ahí está el carry, la oportunidad del carry que duró todo este año y que muchos están viendo para el año que viene, ¿no? El riesgo probablemente para esa ventana de carry es la ventana electoral que puede traer volatilidad. Ya lo vimos el viernes, ¿no? Solo el anuncio de Flavio generó ahí un riesgo, ¿no? 2, 3 puntos. Bueno, Buen día, muchas gracias buen día, por la Nicolás. presentación. La pregunta mía va por el lado de los costos y la Me competitividad y los imaginé. precios Te esperaba. relativos que tenemos con Brasil, con Argentina y todo eso. Una situación que estamos con precios de commodity súper bajos, una relación salarios, como mostraron, sobre el precio de commodity en mínimos históricos, una pauta salarial que implica un crecimiento de los salarios reales importante, con una baja inflación que va a crecer más. Por lo tanto, la relación salario sobre precios va a seguir afectando en forma negativa la competitividad. Los vecinos en una situación muy distinta a la nuestra. ¿Cómo lo están viendo ustedes para adelante? No, bueno, a ver, es una de las cosas que nos preocupa y por eso justamente este comentario que poníamos ahí en el medio es una de las restricciones que está en el medio, ¿no? Incluso una de las preguntas que uno podría hacerse es, bueno, si no hay espacio para que el Banco Central acelere la rebaja de tasas y descomprima un poco la situación. La realidad también es que cuando uno mira esta foto que está acá, uno podría decir que el desempeño del dólar acá en Uruguay capaz que tuvo poco que ver con... Pero todos en la región, ¿no? Mirás la depreciación del... Ah, vos decís de competitividad general. Sí, Claro. sí. Eh, Por eso nosotros pensamos que pese a la rigidez de las expectativas, el Banco Central va a ser pragmático, va a seguir recortando tasas, va a ir rápido hacia la neutralidad, ¿no? Si uno mirara una regla más pura, capaz que el Banco Central iría más despacio, pero probablemente Sí, creemos que va a ir eso recortando repito, rápido la es tasa, un ¿no? problema para la inversión y el crecimiento, no necesariamente tanto para el contexto de las decisiones del Banco Central. ¿Sí? O sea, el problema de la competitividad en Uruguay y lo caro que están dólares es Pero a ver, retomando esto que decía Nicolás, si uno mirara el problema de la meta, de la decisión de bajar la meta de inflación como un problema monetario unidimensional, hay como una gran oportunidad para bajar la meta de inflación, porque casi que es fácil, va a ocurrir sola prácticamente con este dólar desinflado. El problema cuando uno lo mira en forma más integral, que ese es el rol, el rol institucional del Comité de Coordinación Macroeconómica, hay como algunos
puntos de dolor en el equilibrio general. Un punto de dolor puede ser el desequilibrio fiscal la tensión fiscal por el problema del PIB nominal que planteaba Nicolás, y otro puede ser la tensión que puede empezar a haber en el mercado laboral o en el sector exportador por este tema que vos planteás. Nosotros creemos que eso va a estar arriba de la mesa de decisión, probablemente más afuera del BCU digamos, que adentro del BCU, o bueno, en la decisión más general que tiene que tomar el Comité de Coordinación Macroeconómica. Estos temas de empleo, de actividad y de balance general van a estar, y por eso esto intentaba recoger esa preocupación desde la óptica más del equilibrio general, ¿no? De hecho, si uno saca de estos gráficos, salvo el sector cárnico que está atravesando una coyuntura muy excepcional, el resto de los sectores exportadores probablemente converge a una situación de virtual estancamiento de la inversión, ¿no? Eso es una fuente de preocupación seguramente. Bueno, si no hay más preguntas, y en honor al tiempo, los liberamos a todos. Les agradecemos a los que vinieron hoy y nos acompañaron todo el año. Y bueno, esperamos el año que viene para seguir pensando juntos, ¿no? Muchas gracias a todos. And when you fall asleep, tomorrow